Empezamos a compartir lo que es el estudio de hoy día. Y para eso tenemos algo que tiene que ver con la enseñanza de Jesús, los que quieren seguir a Jesús. Entonces, me gustaría que leyéramos Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Dice así yendo uno de ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zoras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo el otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fuerte eso. Es apto para el reino de Dios. O sea, ni una posibilidad de ser parte del reino de Dios. Entonces, quiero ir compartiendo esto, que son cosas que me complican. Cuando una persona tiene conocimiento de Jesucristo y de su palabra, su vida se ve tremendamente afectada por el impacto de la luz y la verdad que Jesucristo le imparte. Conozco muchas personas que al encontrarse con Cristo, literalmente, su vida es tan impactada que tiene un cambio radical en función de haber conocido al Señor, su palabra, y no quieren saber nada con el estilo de vida que llevan. Muchas de estas personas son radicales en cuanto a su manera de ver la vida y cómo van a seguir adelante. Cuando el Señor te impacta el corazón de una persona y su palabra llega, la persona no puede seguir siendo la misma. Entonces aquí tenemos una dicotomía, porque hay muchas personas que quieren seguir a Cristo, andar con Cristo, tener a Cristo, pero no se desprenden de, de su pasado, de su vida. No, no van, es como cuando Jesús dice que el reino de Dios es como una perla de gran precio, que un hombre encuentra y vende todo lo que tiene por conseguirla, o, o una mina. Entonces, no sé cuántos de los creyentes que se han entregado a Jesús valoran el hecho de encontrarse con Cristo como algo tremendo que le ha pasado en su vida. No en función de lo físico, de lo mental, de lo emocional, sino en función de lo espiritual. Han sido tocados por Dios. Y ahí, por ejemplo, en el caso de la foto que están viendo ustedes, el caso de Saqueo. Saqueo, cuando el Señor le habló, que Saqueo dice que era un hombre demasiado bajo y era incapaz de ver a Jesús por sobre la multitud, consciente de sus limitaciones y sabiendo la trayectoria que seguía Jesús, él se adelantó, se subió a un árbol y esperó que pasara Jesús por ahí. Cuando Jesús lo vio, lo llamó por su nombre y le dijo que bajara, que iba a posar en su casa. Ese encuentro con Jesús cambió la vida inmediatamente de este hombre Saqueo, que en su casa llegó a decir que era tanto el impacto que tenía un cambio radical en su vida, devolviendo lo que había quitado a las personas en forma fraudulenta y dándole eso, con lo cual se había enriquecido una gran parte a los pobres. Y eso es un cambio absoluto. O sea, las personas que se encuentran con Cristo empiezan a valorar a Dios por sobre las cosas de este mundo, ya sean materiales o de placeres, de deleite o eh, de pensamiento y principios de este mundo. Y eso debería ser con todos los creyentes. Todos los creyentes deberíamos ser tan impactados con el Señor que lo único que tuviera en nuestra mente, más que la sobrevivencia personal, más que los recursos, debería ser cómo el Señor ha impactado mi vida para tener los cambios que requiere mi vida. Entonces, vamos un poquito más adelante.
Para muchas personas el encontrarse con Jesucristo representa un cambio revolucionario en su vida. De tal manera que en Jesucristo hayan sentido su vida, convirtiéndose en discípulos del Señor con una entrega total y están dispuestos a cambiar todas las áreas de su vida en que el Señor le demande. Como es la foto de Saqueo cuando está diciéndole que ya cambia, dice, yo me encontré con Cristo y encontré algo grandísimo, que no hay cosa más grande en este mundo que Jesucristo, su palabra, su luz, su verdad. No hay nada más grande que Cristo en este mundo. Y estas personas se aferran a Cristo, a su palabra, y la cumplen. Procuran conocer del Señor, procuran hablar con el Señor y cumplir su palabra. Están comprometidos con Dios porque han encontrado un verdadero sentido a su vida. Sin embargo, esto no se ve en todos los creyentes. Hay mucho coqueteo de los creyentes con el mundo. Hay muchos creyentes que tienen como decimos algunas veces, un pie adentro y otro pie afuera, ¿verdad? Incluso un día escuché a una mujer que dijo algo que a mí me dio repulsión, me repulsó. Ella tenía la visión de su participación en la iglesia, por hacer en la iglesia, no con Cristo. Decía, no muy adentro para no quemarte, ni muy afuera para no enfriarte. O sea, una actitud completamente tibia. Eso era su pensamiento. Y yo sé que hay muchas personas que piensan así. No lo dicen, pero dicen, no muy comprometido. Y hay algunos que ciertas palabras de Jesucristo no le van ni le vienen, ni están dispuestos a cumplirlas. Consideran, en su fondo, consideran una exageración. Ahora, yo no sé qué tan comprometidas están esas personas con el Señor, no sé qué realmente pasa con ellas. A lo mejor ni siquiera son salvos y no se dan ni cuenta. Porque para ser salvo hay que nacer de nuevo. Y el que nació de nuevo tiene una conciencia clara de Dios. Entonces dice, para muchas personas el encontrarse con Jesucristo representa un cambio revolucionario en su vida, porque lo revoluciona de tal manera que en Jesucristo hayan sentido su vida, convirtiendo en discípulos del Señor con una entrega total y están dispuestos a cambiar todas las áreas de su vida en que el Señor los demande. Involucra su bolsillo, su vida, sus acciones, sus pensamientos, todo. Ellos llegan a la convicción de que aunque viven en este mundo, no son parte del mundo, no se rigen por los principios de este mundo, ni se sujetan a las pasiones de este mundo. Y aunque realizan las actividades normales que Dios destinó a todas las personas que habitan en este mundo, no buscan herencia material de este mundo, ni tratan de agradar a las personas de este mundo, sino a Dios. O sea, estas personas no son enajenados. No es que no trabajen, no es que no compartan, no coman, no duerman, ni hacen todas las actividades normales de este mundo, pero su compromiso con este mundo es cero. Ellos comparten con su familia, comparten con sus amigos, tienen un trabajo, pero a la hora de definir su prioridad y quién ocupa el primer lugar en su corazón es Cristo. No tienen ningún compromiso con este mundo. Por eso digo yo digo ahí que aunque realizan actividades normales que Dios destinó a todas las personas que viven en este mundo, porque para todas las personas el comer es una actividad, el trabajar es una actividad, el aprender, el sujetarse a los padres, todas esas cosas son parte de las actividades normales de cualquier persona, pero ellos no se sujetan a las leyes de este mundo. Ellos llegan a la convicción de que aunque viven en este mundo, no son parte del mundo, no se rigen por los principios de este mundo, ni se sujetan a las pasiones de este mundo. Y aunque realizan las actividades normales que Dios destinó a todas las personas que habitan en este mundo, no buscan herencia material de este mundo. O sea, no están interesados en acumular, no están interesados en tener... si hacen logros, los logros son para Dios. Hace poco estaba leyendo una de las personas que obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada. Y un creyente dijo que para él era muy grato haber tenido la medalla, pero para él Cristo es lo más importante, que él no podía vivir sin Jesucristo, que Jesucristo era el todo de su vida. Y lo está diciendo, ahí no es el único, hay muchos de los ganadores de Olimpiada, sobre todo norteamericanos, que han estado hablando sobre la importancia de Cristo en sus vidas. Y eso es algo que a uno lo impacta, por lo menos a mí me impacta saber que hay creyentes que
que están tan identificados con Jesús. Entonces la persona dice, este es el valor. O sea, a ver, cuando tú estás comprometido con Cristo, no significa que tú no hagas actividades como este atleta, pero todo gira en torno a Dios. No buscan herencia material de este mundo. Los logros son logros circunstanciales que se desvanecen. Ninguna cosa que tú logres aquí permanece para siempre. No hay nada que tú tengas que permanezca para siempre. Nada. Ningún bien material permanece para siempre. Va a terminar cuando tú dejes este mundo si es que no se deteriora antes. Entonces hay gente que uno busca herencia material. Todas las cosas de, que tienen de este mundo son para los propósitos de Dios. Estas personas están buscando herencia material de este mundo, ¿no? De acumular cosas, de tener, no. Están buscando la herencia espiritual. Entonces, ese encuentro que tiene esta gente con Cristo, las marcas cambian completamente. Su vida gira en torno a Dios y agradar a Dios. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo o dentro del compartir de la iglesia que le afecta mucho el que dirán o las relaciones con las personas que lo rodean. No soportan el ser discriminados por ser creyentes. Entonces hay personas que tratan de vivir en los dos lados bien y no se puede. Eso no sirve. Sin embargo, también existen personas que aunque impactadas por el Evangelio y emocionados por Jesucristo, su palabra de salvación, no están, por Jesucristo, su palabra de salvación, no están dispuestas a seguir a Jesucristo por sobre los deseos y pasiones de este mundo. No están dispuestos. Están en una dicotomía. Son personas que escuchan la palabra de Dios, algunas veces van a la iglesia, pero no tienen mayores cambios. No hay pasión por el Señor. No, el Señor no ocupa el primer lugar en su vida. Son personas que están eh, contentas con la vida que llevan. No se cuestionan si su estilo de vida o su vida es una vida que agrada a Dios. Participan con las cosas del mundo. Pueden fácilmente mentir, incluso engañar. Algunos de ellos tienen una forma de vida que es muy desagradable, conflictiva, con sus vecinos, con las personas. No tienen buen testimonio porque no les interesa. Están dispuestos a pelearse con cualquier cosa en función de lo que ellos creen que son sus derechos. Entonces, están dispuestos a acumular y a tener, y no están dispuestos tampoco a compartir. Ellos viven proclamando, entre comillas, con su boca a Dios, pero viven con sus pies en este mundo y sus acciones son así. No se puede. Entonces, hay muchos creyentes en la iglesia que son así. Van a la iglesia, por eso van a la iglesia, comparten, pero su vida no tiene ningún cambio. No, el impacto, o me han dicho, no han sido impactados por la verdad del Señor. Han sido emocionalmente captados. Están incluso algunos hasta la lloran adelante porque sus emociones son fuertemente impactadas, pero no sus convicciones. No están dispuestos a hacer cambios. No consideran la palabra de Jesús como un gran tesoro, como uno que al impactarse con Cristo como Saqueo, dijo, yo no puedo seguir viviendo así, porque he conocido la verdad y la luz, y ahora yo tengo un cambio. Hay gente que no. Ahora, yo no sé cuál es el futuro de esas personas. Yo creo que algunos no, sencillamente no han conocido a Cristo de nada. Porque conocer a Cristo, o más bien dicho, entregarse a Cristo, debe ir acompañado de cambio. No es posible que una persona que entregó su vida a Cristo, que recibió a Cristo en su corazón, no tenga cambios. No es posible. Eso no es así. Porque la Biblia dice que a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice que nacen de nuevo, lo cual no son nacidos de carne y sangre, ni un tablón. O sea, hay un nuevo nacimiento. Hay personas que manifiestan ningún nuevo nacimiento. Están igual como cuando eran no creyentes. Y creo que en las congregaciones hay mucha gente así. Yendo ellos, dice, vamos a ir ahora desmenuzando un poco el texto que acabamos de leer. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
Las zoras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, la cabeza. El impacto que tenía el ministerio de Jesucristo en las personas hacía que muchos quisieran seguirle literalmente, o sea, estar con Él, ir con Él para todas partes. Estas decisiones eran basadas en las emociones, más que una convicción sobre su persona y mensaje. Muchos estaban impactados, muchos querían estar con Jesús todo el tiempo. Entonces Jesús los ponía a todos, porque muchas de estas personas lo veían como rabí, pero no dimensionaban que este rabí dormía a la intemperie, que su comida era lo que conseguía, lo que las personas le daban a través de la gracia de Dios, pero no tenía nada seguro. Él no era un rabí de sinagoga, donde su enseñanza estaba basada, que era lo que la visión que tenían algunos. Algunos le iban a seguir a Jesús como un rabí, como lo fue Gamaliel, un rabí conocido por todo el mundo, pero que tenía su escuela rabínica y él vivía como una persona acomodada. Jesús no tenía nada de eso. De hecho, la persona del versículo 57 llega a decir, te seguiré a donde quiera que vayas. Sin embargo, Jesucristo, que sabe que esta persona lo ve como un rabino formal, es decir, que enseña en distintos lugares, que vive aloja en casa o en lugares de hospedaje, no dimensiona lo que es estar con Jesucristo en el día a día. No dimensiona lo que está con Jesucristo en el día a día. Porque al estar con Jesucristo en el día a día, fuera de ser enriquecido por la palabra de Dios, fuera de ver los milagros, las condiciones de vida no eran las óptimas. Dormir en cualquier parte, dormir donde te pillara la noche, comer lo que se estaba dando, poco tiempo de descanso. O sea, esta persona no dimensiona. Él ve a Jesús como un rabino tradicional. Esos que van a la sinagoga, que tienen su escuela rabínica, pero él no dimensiona en los lugares, incluso en algunos lugares donde las condiciones para dormir no son las mejores. Entonces Jesús no tiene dónde reposar su cabeza, dice. Yo no tengo lugar donde reposar la cabeza, yo no tengo lugar donde, si yo acá voy para todos lados, tampoco tengo medios para pagar hospedaje. Por tanto, donde me pide la noche hay descanso. Jesús está diciendo, yo no tengo lugar. Si tú me quieres seguir donde quiera que haya, tienes que tener conciencia de eso. Por supuesto que mucha gente no romantizaba eso de Jesús. Jesús te le dice que él no tiene condiciones de alojamiento, más aún se compara a las zorras que pueden contar con guaridas o a las aves que cuentan con nidos, más él no tiene un lugar donde recostarla a su cabeza, es decir, no cuenta con un lugar cómodo para alojar, sino más bien lo hace a la intemperie, donde la noche lo alcanzó. Ahí está. La pregunta es, esa persona que con tanto ánimo le dice a Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vaya, está dispuesto. Muchos le dicen a Jesús, Señor, yo voy a estar contigo donde tú, y yo te voy a seguir, pero muchas personas que son supuestamente creyentes no están dispuestos a eso. Hay costos muy altos en el seguir a Cristo. No están dispuestos a perder amigos porque la vida de ellos cambió. No están dispuestos a cambiar su rutina. Si antes era un ladrón sin vergüenza de que dejar de robar, si antes una persona que lo único que le interesaba era su bienes material, ahora está interesado más bien dicho en crecimiento. Yo le voy a decir, nada de lo que usted junta aquí, nada de lo que usted acumule se va a apoyar. Por tanto, dele a esas cosas la dimensión que Jesús le da. Añadiduras para poder desarrollar la vida en esta tierra. Su principal, su principal propósito en esta tierra es conocer a Dios, crecer a la estatura de Cristo. El propósito de usted no es acumular cosas ni procurar una vida de mucha comodidad. Dios no está ni va a avalar eso. Dios le va a dar lo que usted necesita. Dios le va a dar lo que usted requiera. Incluso alguna vez se le va a dar más de lo que usted requiere para que lo administre bien y pueda ser bendición para otros. Pero Dios no está interesado en que usted acumule o que usted esté cómodo. Dios está interesado en que usted crezca interiormente, se desarrolle. Porque el día que usted muera, como quedó, así va a ir para el otro lado y se presentará ante Dios. La Biblia dice que vamos a vivir un tiempo corto, estamos siendo aquí en estas condiciones tan adversas, siendo puestos a prueba para la eternidad. Porque nosotros estamos destinados a una eternidad con el Señor.
Bueno, sigamos abajo. Esto es un claro reflejo de lo que muchos creyentes no entienden, ya que esperan que al haber recibido a Jesucristo su vida se transforme en una vida de mucho bienestar físico y material. Exenta el problema, no entiende que si uno está más interesado en su carácter que en su comunidad. Creen que, y eso también tiene mucha culpabilidad a algunas personas que en su ignorancia presentan un evangelio exitista, carente de la verdad de Dios. O sea, tú te conviertes y el Señor te va a resolver todas las cosas. Dios va a dármelo. Dios me va a dar los recursos, herramientas espirituales. Me va a dar incluso la provisión, porque Él dice que Él va a guardar, que no me falte lo que necesito. Pero el interés del Señor no es las cosas de este mundo. El interés de Dios es el crecimiento de cada persona, el desarrollo interior, porque eso permanece para siempre. Tu cuerpo, al cual tanto cuida y que de tu obligación cuidar, al que tanto le dedicas una vez más, no va a ser comido por los gusanos. Y las cosas que tanto te han costado obtener y que tanto demanda física y mental te dio para alcanzarla, van a quedar aquí y otros la van a disfrutar. Por tanto, eso es una cosa muy, muy fuerte, porque la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás te será añadido. Y eso es buscar el reino de Dios. Por eso digo que hay personas que son impactadas por Jesucristo, por la luz de Cristo, y tienen un cambio radical, porque no creen que hay nada más grande en este mundo que la palabra de Dios. Por lo tanto, también tiene un cambio de forma de mirar la vida y de vivir. No siguen viviendo como vivían antes. Dios quiere que todo creyente alcance a desarrollar el carácter de Jesucristo. Y eso solamente se logra con el trato de Dios en la vida del creyente, que lo llevará a vivir diferentes circunstancias, muchas de ellas adversas. La vida tiene todo. La vida, tú vas a tener alegrías y penas. Vas a tener logros y fracasos o derrotas. La vida, la vida es una combinación de cosas. Y el hecho de que tú seas creyente no significa que tú vas a tener una vida exenta de desafíos, adversidad o problemas. Tampoco significa que tú vas a vivir toda la vida con problemas, no. Pero aquí empieza lo importante. ¿Qué tanto pesa Jesucristo, su palabra y su don en tu corazón? ¿Qué tanto te impacta? Es un tesoro, como lo plantea Jesucristo, que dice que aquel que el reino del cielo es semejante a una persona que encontró una perla de un muy gran precio y que vendió todo lo que tenía para obtenerla. Eso es el equivalente a decir: yo lo voy a dejar todo por Jesucristo, porque Él es lo más importante en mi vida, como lo dijo ese atleta. Dijo: Jesucristo es lo más importante, sin Cristo yo no podría vivir. Y él ha ganado muchísimas medallas. Bueno, la pregunta que yo te hago a ti y también me hago a mí: ¿cuánto pesa Cristo en tu corazón? ¿Cuánto pesa Cristo en tu vida? ¿Qué tan importante es tu vida? Refleja en tu conducta, en tu accionar, en tu hablar, en tu uso de tus recursos, en toda área, refleja que Cristo tiene un peso muy grande, que cuando tú vas a tomar una decisión, siempre el peso de Jesucristo. Jesucristo ha impactado tanto tu vida que tú no puedes vivir sin que Él sea el que interviene en todo. Vamos, vamos a ver entonces del 59 al 60. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muchos señalan que la ceremonia fúnebre en los tiempos de Jesucristo duraba muchos días, y es como justifica la exigente demanda de Jesucristo para aquel que quiera seguirle. No, porque esta ceremonia le va a demorar muchísimo y no. Entonces tratan de darle una justificación a la exigencia. Pero ¿cómo?
esta persona no va a ir a enterrar a su papá, que se le murió y todo esto. Entonces Jesucristo hace una demanda fuertísima. Entonces para algunos para poder justificar esa demanda tan fuerte, porque nosotros, los creyentes, tenemos estas emociones y hay cosas que no toleraríamos. No toleraríamos, por ejemplo, que un hijo faltara al entierro de su padre. No consideramos que eso está en lo correcto. Pero aquí Jesucristo está planteando algo que es prioridad. Entonces, pero esto más bien tiene que ver con un verdadero compromiso y una cuestión de prioridades. En este instante, le dice Jesús, si tú quieres, porque lo que le plantea esto es lo siguiente, le dijo a otro, le dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, o sea, de los que estaban ahí, buscando, Jesús le dice, bueno, tú sígueme. Pero la pregunta, el Señor deja que primero haga esto otro, y después, pero cuando tú te encuentras con Cristo y el Señor te llama, no importa nada, no importa nada, es como cuando Elías dejó caer el manto sobre Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? Dejó todo, quemó el arado que tenía, hizo un holocausto con el ganado con el cual estaba haciendo arando la tierra y se acabó, ya no hay más, no hay vuelta atrás. O sea, yo no sigo en esto porque ahora voy a seguir a Cristo. Entonces, entonces Jesús está diciendo, a ese momento sígueme tú. Jesucristo ya había tratado este tema antes cuando él demanda tener la primera prioridad sobre cualquier persona, propósito o posesión. Eso ya es un tema que traté anteriormente. Cuando Jesús dice que aquel que no ama menos a padre, madre, mujer, hijo, no puede ser mi discípulo, entonces Jesús dice, yo voy a tener la primera prioridad sobre cualquier otra persona. Cuando él dice, cuando él dice, cuando él habla y dice que aquel que no renuncia, perdón, dice que aquel que no renuncia, que aquel que no toma su cruz cada día y no sigue, no puede ser mi discípulo, eso significa propósito, la cruz significa propósito. Aquel que no tiene a Jesucristo como el propósito más importante de su vida, no puede ser discípulo. Y dice, y aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, la posesión. Jesucristo quiere tener la primera prioridad sobre cualquier persona, a propósito, posesión. Y yo quiero aclarar una cosa aquí. No significa que tú no vas a amar a tu familia. No significa que tú no vas a amar a las personas. Significa que ellas están en segundo lugar, por sobre Cristo. Están en segundo lugar, Cristo está sobre ellos. ¿Por qué? Porque si tú las tienes en primer lugar y muchas veces por agradar a esta persona vas a hacer cosas que son contrarias a Dios, no. Dice amar, cuando la Biblia dice amar más a padre, madre, mujer, hijo, cuando estamos hablando de amar, yo se lo he explicado muchas veces, estamos hablando de acciones. Entonces, si mis acciones de amor por agradar a una persona van contra Dios, no. O sea, esa persona tiene más peso que Cristo. Cuando mis propósitos, cuando los propósitos de mi vida me apartan de una comunión con Dios y no hay tiempo para la comunión con Dios, porque la consecución de mis propósitos no hay tiempo para nada más que eso, entonces quiere decir que eso que yo tengo por mis propósitos, por sobre los propósitos de Dios. El Jesucristo es el principal propósito de mi vida. Cualquier cosa que me desvíe del propósito de eso, no está así. Cuando Jesús me demanda algo, y yo digo, no tengo tiempo porque ya sea que sea una cuestión ministerial o algo donde yo tengo que trabajar en mi vida y no tengo tiempo porque estoy en otra cosa, entonces los propósitos son más altos. O sea, no puede ser que yo no tenga un tiempo para el Señor porque los propósitos que hay en mi vida no me lo permiten. Y las posesiones tienen que ver con lo que Jesús dice. Nadie puede servir a los señores porque amará a uno y aborrecerá a otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Cuando yo estoy concentrado en la obtención de riqueza, o la obtención de posesiones, o la obtención de bienes materiales, muchas veces no hay tiempo para el Señor. O sea, mi corazón está tan involucrado con eso que no hay. Incluso me puedo volver hasta miserable. Muchas de las personas están tan agarrados de la riqueza que para ellos no existe la ofrenda ni el diezmo. Por eso el diezmo y la ofrenda son elementos liberadores. Yo dependo de Dios, no del dinero ni de las posesiones. Entonces llega a ser un punto tal que llega a convertirse en un Dios en mi corazón, un Señor.
Por eso dice, nadie puede servir a Dios y a la riqueza, porque amar a uno y aborrecer a otro. Entonces, ya yo hice un estudio más profundo sobre ese texto, pero es la misma idea que está tratando aquí. Jesús le parla de tener primera prioridad. Muchos creyentes no entienden que el evangelio es radical, de raíz, radical y no tibio. Muchos cristianos viven un evangelio tibio, que se coquetean con el mundo y participan en las cosas del mundo que son contra Dios. Y muchas veces no le interesa, porque tienen a Jesucristo como algo, como una alternativa, lo tienen como algo emocional. Cuando están en necesidad o requieren que oren por ellos porque algo les está pasando en su vida, o se emocionan, se pegan su llorada, son tocados, pero no hay cambios, no hay un cambio, no hay un cambio radical, porque son tibios, no pueden ser discípulos de Jesucristo en parte, no pueden ser discípulos de Jesús en parte. O sea, no, yo no puedo ser una parte discípulo de Jesucristo. No es posible conciliar el mundo con Jesucristo. El mundo no puede conciliarse con Jesucristo. Los principios que rigen este mundo son contrarios a Dios. Usted lo puede, y ahora usted lo puede ver abiertamente. Como muchas cosas que se están haciendo ahora y que son promovidas son abiertamente contra la palabra de Dios. Usted lo ve, es testigo. Y lamentablemente es triste ver cuando algunos creyentes simpatizan con algunas cosas sin considerar la palabra de Dios, sin considerar a Cristo. Están en un lado y otro, tú no puedes estar en dos lados, no puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. Mi vida no puede ser vivida entre la obediencia a la palabra de Dios y el complacer a las personas que tienen una visión y conducta contra Dios. Mi vida no puede ser vivida entre la obediencia a la palabra de Dios y el complacer a las personas que tienen una vida y conducta contra Dios. ¿Cómo hay creyentes que están a favor del aborto cuando saben que es un asesinato? Pueden haber muchas explicaciones o pueden haber muchas cosas justificaciones, pero es un asesinato, sí o sí. Y en el Antiguo Testamento Dios bendijo a las parteras que no participaron en ese asesinato en Egipto. Bueno, la cosa es muy grave, muy grave. De hecho, hace poco me llegó una foto del templo satánico donde hay una estatua de Satanás en la entrada del templo grandísimo, porque el diablo se está manifestando abiertamente y blanqueando su imagen. El evangelio radical, el seguir a Jesucristo no es una decisión, es una decisión radical. El evangelio radical, radical significa cambios totales, es una vuelta completa. El seguir a Jesucristo es una decisión radical. No es que si quiero, pero en algunas cosas sí, en otras no. No es una decisión radical. El seguir a Jesucristo implica una ruptura total con el mundo. Y cuando digo una ruptura total con el mundo es su conducta y sistema de pensamiento. No estoy hablando de que tú no puedas a las personas, porque hay algunos creyentes que después no quieren tratar con su familia. No, eso es una ridiculez, porque en nuestra familia el principal punto de evangelismo es no ser partícipe de las conductas y sistemas de pensamiento que ellos tienen. El que no tiene que ver con despreciar a las personas en el mundo, sino el no ser partícipe de ellas, con ellas, de sus conductas y pensamientos contra Dios, sino que estas personas se convierten en sujetos de misericordia a las cuales se les anuncia el Evangelio. Estas personas por eso digo, tú no tienes, ¿no? Que tengas una visión radical, que tomes radicalmente el Evangelio para un cambio absoluto en tu vida, donde tú rompes con el mundo y todo su sistema de pensamiento, para que todo tu sistema de pensamiento esté regido por la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, por la enseñanza de Jesucristo, por el Evangelio. Ese es el sistema que va a guiar mi vida. Los pensamientos van a ser guiados por la palabra de Dios. La luz de Cristo va a alumbrar mi camino. No hay otra luz. Entonces, eso es el Evangelio radical. Yo rompo con todo el sistema de pensamiento. Por eso la Biblia dice que al que ama al mundo y las cosas de este mundo, no me dice el mundo ni las cosas de este mundo,
porque ama al mundo y las cosas del mundo se convierten en enemigos de Dios. Fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo y las cosas del mundo son contra Dios, son gobernadas por Satanás mismo. Jesucristo llama muerto espiritual a todo aquel que no conoce a Dios. Y usando un juego de palabras dice que estos muertos espirituales entiendan su muerto físico. Muchos creyentes están como estos muertos. Y el gran privilegio de estar y complacer a los muertos espirituales que es Jesucristo. Hay gente en la iglesia que trata de conciliar el mundo con... Incluso dice, pero usted no sea tan extremista, pero usted no sea tan así. No, es que aquí el cambio es radical. Lo que es malo, no tiene matices. Lo que es pecado, no tiene posibilidad de matices. No, el pecado es pecado conforme a lo que dice la palabra de Dios. El adulterio es pecado. Muchos van a buscar una justificación al adulterio, ya sea que el adulto sea yo, o sea un celso evangelista, o sea un hombre, una persona común y corriente de la iglesia. El adulterio está contra Dios. Y muchos tratan de dar justificación al adulterio. La mentira es contra Dios. No se puede blanquear la mentira. La mentira es mentira. Y no tiene otra manera. Es mentira. Eh, el, el, digamos, el matar también es malo. Y que yo procure la muerte de una persona es malo. Entonces, todas esas cosas son cosas que son radicales. El codiciar lo que le pertenece a otra persona, como dice los 10 mandamientos, eso es algo que está malo. No es que yo lo blanquee, porque mucha gente está blanqueando cosas que son contra Dios. Hay muchas cosas que son contra Dios. Cuando la Biblia dice que Dios debe procurar el bien en el prójimo y no el mal. Y hay mucha gente que no le interesa a su prójimo, no le interesa nada. Si está bien o está mal, que está pasando nada. Hay gente que se goza de ver a otros mal. Si un creyente no puede estar así. Entonces también dijo, ya tenemos los últimos 2 versículos, te seguiré, Señor, pero déjame que me despide menos de los que están en mi casa. Y yo le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El seguir a Jesucristo requiere de una decisión radical y sin consideraciones de ningún tipo. No, que voy a ir a despedirme, no, que esto. No, yo no digo. Hay gente, por ejemplo, esa típica visión de gente que tiene para no bautizarse. No, me voy a bautizar cuando yo considere que estoy mejor, que estoy más limpio, que estoy... el bautismo es una orden de Dios, no es no es una condición cuando Dios te dice que te... Pero la gente siempre busca justificación, no, es que cuando... Entonces, el Señor Jesucristo requiere una decisión radical y sin considerar ningún tipo. No, voy a esperar tal cosa, o no, tengo, como yo no quiero dejar estas cosas de mi vida, me gusta la vida disoluta, me gusta la jarana, entonces yo no estoy dispuesto a dejar eso, aunque sé que la vida me está haciendo mal, pero yo no quiero dejar eso. El seguir a Jesucristo significa empezar inmediatamente el proceso de siembra, ya que al poner la mano sobre el arado involucra mi vida, se prepara para recibir la palabra de Dios que será sembrada en el corazón. Yo pongo la mano en el arado, pero si me pongo a mirar para atrás, estoy considerando las cosas que he dejado atrás, que me gustan, que no dejaría, que no quisiera perder, que no me gustaría que cambiaran en mi vida. Hay muchos creyentes que hay cosas que no quieren que cambien en su vida. Hay muchos creyentes atados a vicios que quieren estar en esos vicios, les gusta, no están dispuestos a que Dios cambie eso en su vida. Nuestra relación con Dios es una relación basada en la fe. Yo creo en Dios y le creo a Dios. El poner la mano en el arado y mirar hacia atrás involucra duda, lo que es contrario a la fe. La vida de un creyente empieza el día que recibió a Jesucristo. Y ahí todo es hacia adelante, nada es hacia atrás. Por eso la Biblia dice, por eso las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nada de mi pasado aporta a la nueva vida en Cristo. No hay nada en mi pasado que sirva para bendecir mi vida de aquí en adelante. Cuando yo acepto a Cristo, empiezo una nueva vida. Y las cosas del pasado, aunque sean errores, aunque sean pecados, aunque sea lo que sea, no miro hacia atrás.
porque Dios ya me perdonó y toda mi vida es de aquí en adelante, no de aquí para atrás. Aunque Dios lo venga muchas veces a sacudir mi conciencia para que yo me sienta mal, no. La vida que Dios me dio es de aquí adelante. La vida de un creyente empieza el día que recibió a Jesucristo y de allí todo es hacia adelante, nada hacia atrás, porque Dios perdonó los pecados a través de la muerte de Jesucristo y nos da una nueva vida, la que no guarda ninguna relación con la vida pasada. Tampoco encontraremos en el pasado algo que pueda aportar a la vida nueva. Tú no vas a encontrar nada en tu pasado que te pueda aportar para la vida nueva. Porque si hubiese habido algo en tu pasado que hubiese sido útil, tú no tendrías ni siquiera necesidad de Cristo. Porque tu vida habría sido beneficiosa, bendecida. Pero tú miras hacia atrás en tu vida sin Cristo y te das cuenta que no hay nada que te va a aportar. La mujer de Lot no fue castigada por curiosa, incluso por desobediente. Ella gustaba de las comodidades que le ofrecía la ciudad de Sodoma. Porque para que ustedes sepan, esas ciudades eran ciudades que habían sido muy prósperas. Para la época tenían un sistema de agua, que el agua por canaleta especial llegaba a las casas. Tenían panadería, tenían una serie de comercios y de servicios, no se imaginen como los nuestros, sí, pero para la época eran consideradas mucha comodidad. Entonces eran ciudades que habían llegado, como dice la Biblia, a tal punto del progreso que dentro de las causas que llevó a la ciudad a convertirse en una ciudad de pecadora a la magnitud que se convirtió, era el exceso de progreso y la falta de trabajo. O sea, la gente no trabajaba porque tenía todo. Tenía abundancia de pan, todo. Era una ciudad muy cómoda, muy cómoda en cuanto a lo que tenía como infraestructura. Siempre se presenta la ciudad como tenebrosa. O sea, la ciudad no era tenebrosa. La ciudad era una ciudad que tenía muchas cosas, pero estaba imbuida del pecado. Y hayan perdido toda, toda capacidad de asombro y de conciencias cauterizadas. Hayan perdido la capacidad de discernir el bien del mal. Aun cuando los estaba sumida en el pecado, ella miró hacia atrás, porque no aceptaba su cambio de vida. ¿Por qué? Porque ella gustaba de las comunidades que le ofrecía la ciudad de Soma, la que no iba a encontrar en las montañas. Porque iban alcanzando a la montaña, ¿qué es lo que iba a encontrar en la montaña? Tener una cueva donde vivir, empezar de nuevo, volver al campo, al arado, o volver a la vida nómada que tenían antes. No, ella miró hacia atrás porque no podía aceptar que se destruyera lo que para ella implicaba un, una comunidad. ¿Cuántos creyentes miran hacia atrás añorando cosas que son altamente destructivas o que son cosas que no le han aportado nada a su vida pero que les gusta y que no están dispuestos a dejar porque les agrada? Y con Jesucristo hay un cambio radical. La cosa parte de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Entonces la mujer de Lot no fue castigada por curiosa o incluso ni siquiera por su obediencia, porque han habido muchos otros que han desobedecido, sino por lo que había en su corazón. La mirada de la mujer de Lot hacia atrás no tenía que ver con curiosidad qué estaba pasando con la ciudad, sino que no podía resistir, que estaba perdiendo aquello que le significaba tanta comunidad para él. Jesucristo es claro al decir que hay una total incompatibilidad entre el reino de Dios y el mirar hacia atrás, ayudando de las cosas del pasado, de mi vida, de que todas ellas no me sirvieron para darme la vida que Jesucristo sí me da. En mi vida, como ministro del Señor, estoy convencido que muchos creyentes no avanzan porque viven con la mano en el arado y mirando hacia atrás. Eso lo he visto tanto. Como ministro he visto tantas personas que están con la mano en el arado mirando y quieren ser ministrados para que Dios haga esto, otro, pero el evangelio radical no puedes estar con la mano en el arado y mirando hacia atrás. Y yo conozco mucha gente en la iglesia que hace eso. Y ahí están estancados y siempre siendo eh, apoyados para poder mantenerse vivos espiritualmente. Pero Dios no quiere que tú te mantengas sobreviviendo, sino que tú te mantengas creciendo. Muchos creyentes no avanzan porque viven con la mano en el arado mirando hacia atrás. No se puede, porque el estado del Señor es decir que eso no se puede.
Mis queridos hermanos, este estudio tiene que ver con los que querían seguir a Cristo. Yo soy un convencido que mucha gente que está en la iglesia, que pretende seguir a Cristo, su compromiso con Cristo no es radical. Se coquetean con el mundo, algunas veces muy disimuladamente, ¿eh? Muy disimuladamente. Quieren tener cambios excepcionales en su vida, pero no lo van a lograr porque, porque el Evangelio es radical. Yo conozco al Señor y para mí el Señor se constituye el todo de mi vida. No puede haber ninguna otra cosa más grande que el Señor. Y en esto cuando Jesús confronta a estas personas que quieren seguirle y le dice, ustedes me quieren seguir, pero tienen que haber cambios en su vida totales. Por eso mucha gente es impactada por el Señor y dice, yo no quiero saber nada más, como en el caso de Saqueo. Saqueo es un ejemplo del impacto que hace el Señor en la vida de un hombre. Saqueo se encontró con Jesús. Jesús le dijo, voy a tu casa. Fue tal el impacto que tuvo Saqueo en su corazón que tuvo un cambio radical. Tenemos el caso también de su colega Mateo. Mateo que está digamos, estaba en el mesón de los tributos. Cuando Jesús lo llamó, lo dejó todo. La mayoría de las personas que aceptaron a Jesucristo, por ejemplo Andrés, Juan, dejaron las redes, cuando lo fueron llamados, dejaron las redes, dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir a Cristo. No se pusieron a pensar, bueno, voy a ver cómo lo hago para estar aquí y acá. No, fueron y tomaron porque dijeron, yo no puedo estar siguiendo a Cristo haciendo esta otra cosa. O sea, los cambios son radicales. Y el cambio radical significa que yo no puedo mantener el estilo de vida que tenía antes cuando yo me encuentro con Jesucristo. Yo no puedo mantener el estilo de vida que tenía cuando era no creyente. Algunos se coquetean con el mundo. Hay mucho coqueteo con el mundo dentro de la iglesia. Por eso también hay falta de crecimiento, falta de una vida transformada. Yo no sé lo que ha pasado, yo soy testigo de eso todo el tiempo. He ministrado a tantas personas, he visto tanto en la iglesia. Yo no soy para juzgar a nadie, ni lo hago. Pero sé que hay muchos que tienen un compromiso muy liviano y tibio. No pasa, no son radicales en cuanto a la manera que ellos enfrentan las cosas. Así que eso es lo que yo quería plantear esta mañana.